Antes de ver este vídeo ve a mi canal de YouTube Psico Aprende HN. Suscríbete, dale like y comparte. Según el DSM-5, los trastornos de personalidad pueden clasificarse en tres grupos que se basan en las similitudes de sus características. El grupo B incluye los trastornos antisocial, límite, histriónico y narcisista de la personalidad. Los sujetos con estos trastornos suelen parecer dramáticos, emotivos o inestables. Trastorno de la personalidad antisocial. Las personalidades antisociales más frecuentes en hombres son extravertidas e inestables emocionalmente y se caracterizan por la hostilidad, la rebeldía social y la ausencia de conductas emocionales de miedo ante el castigo y las situaciones arriesgadas, así como por los comportamientos impulsivos, la baja tolerancia a la frustración y la dificultad para la demora del reforzamiento. La característica esencial del trastorno es un patrón de desprecio y de violación de los derechos de los demás que comienza en la infancia o en la adolescencia temprana y que continúa en la edad adulta. Para realizar este diagnóstico, el individuo debe tener al menos 18 años de edad y debe haber tenido antecedentes de algunos síntomas del trastorno antes de los 15 años. Los comportamientos específicos característicos del trastorno se agrupan en estas cuatro categorías. La agresión a personas y animales. La destrucción de la propiedad. Los fraudes o los hurtos. La violación grave de las normas. El estilo cognitivo de estas personas se caracteriza por la pobreza de planificación y juicio y por la tendencia a proyectar culpas en los otros sin asumir los propios errores, así como por una falta de conciencia ante los valores y normas morales. En cuanto a las relaciones sociales, son personas irresponsables, agresivas y que tienden a violar con frecuencia los derechos ajenos sin sentirse culpables por ello. El consumo de alcohol y de drogas tiende a agravar este tipo de comportamientos. La inadaptación a la realidad social y la tendencia a la criminalidad son muy marcadas. Son frecuentes la inestabilidad laboral, las dificultades de resolución de los problemas cotidianos ordinarios económicos, de vivienda, etc. Y la incapacidad de funcionar como pareja y padre responsable. En realidad, estos problemas tienen antecedentes en la infancia en forma de fugas del hogar, absentismo escolar, robos, mentiras, peleas, etc. Las personalidades antisociales se desarrollan más en los ambientes más desfavorecidos de la sociedad, en donde las carencias económicas, la falta de cohesión familiar, el fracaso escolar, el nivel intelectual bajo y el aprendizaje social facilitan la adopción temprana de conductas antisociales y la búsqueda de reforzamientos alternativos poco convencionales. Trastorno de la personalidad histriónica. La característica esencial del trastorno es la emotividad generalizada y excesiva y el comportamiento de búsqueda de atención. Este patrón comienza en la edad adulta y aparece en una diversidad de contextos. Se trata de personas activas, intolerantes al aburrimiento, extravertidas, muy expresivas emocionalmente, intuitivas y empáticas afectivamente, pero necesitadas insaciablemente de afecto, atención y protagonismo. Esta hipersensibilidad viene acompañada de reacciones exageradas, de una fragilidad emocional y de unas relaciones interpersonales excesivamente inestables y fluctuantes, en las que no son ajenos los intentos de seducción y manipulación. Lo más característico de estas personalidades surgidas a veces en un marco familiar de sobreprotección es la hipersensibilidad y la tendencia a atribuir a pequeñeces grandes desastres, así como la propensión a la fantasía. De ahí proceden los errores perceptivos, la sobrereactividad emocional, la variabilidad en los estados de humor y la facilidad con que se pueden sentir humilladas. De este trastorno de personalidad emergen frecuentemente en la clínica trastornos de conducta, como somatizaciones, intentos de suicidio, distimias, etc. Trastorno de la personalidad narcisista. La característica esencial del trastorno es un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía que se inicia en la edad adulta temprana y que está presente en una variedad de contextos. Son personas egocéntricas y despreciativas respecto a los demás, con un sentido exagerado de la propia importancia. Las relaciones interpersonales suelen ser, consecuentemente, arrogantes, distantes e interesadas, frecuentemente caracterizadas por el exhibicionismo y la búsqueda exagerada de admiración y atención. Todo ello lleva a una falta de empatía, a una ausencia de generosidad y a un intento de explotación de los demás al servicio de los propios intereses.
El estilo cognitivo de estas personas se caracteriza por la recurrencia de fantasías de grandeza y de éxito, por la envidia y minusvaloración de los logros de los demás, y por una deformación de los hechos reales para acomodarlos a este tipo de fantasías, así como por una falta de reconocimiento de los propios errores o limitaciones. Asimismo, es frecuente en estos sujetos la expectativa de contar con los favores y atenciones de las demás personas, como si el estatus de ellos fuera superior al de los demás. Los trastornos de conducta surgen cuando los logros personales y sociales están en abierta contradicción con las fantasías de autocomplacencia. Trastorno de la personalidad límite. La característica esencial del trastorno es un patrón general de inestabilidad de las relaciones interpersonales, la autoimagen y los afectos, y una notable impulsividad que comienza antes de la edad adulta y está presente en una variedad de contextos. La inestabilidad, junto con la impulsividad, constituyen las características centrales de este trastorno, que debe originariamente su nombre de límite a la fluctuación en la frontera de la psicosis y la neurosis. Esta inestabilidad puede estar referida al estado de ánimo, que cambia con facilidad de la normalidad a la depresión o a la irritabilidad, o a la conducta interpersonal, que puede oscilar desde una necesidad extrema de atención hasta un rechazo de las relaciones íntimas. De ahí que se haya propuesto también la denominación de cicloide para esta alteración. También son frecuentes en este trastorno las alteraciones en la propia identidad y autoconcepto, así como los cambios bruscos en el rol sexual y en los valores y metas asumidos. Esta inestabilidad generalizada puede dar lugar a la aparición de síntomas psicopatológicos muy variados y alternantes obsesivos, histriónicos, psicóticos, etc., que dificultan el establecimiento de un diagnóstico preciso. Se trata de personas que no toleran la soledad, que son muy sensibles al rechazo y que carecen de recursos psicológicos para vivir consigo mismos sin ansiedad. Bueno amigos del canal de YouTube, esto ha sido todo.